Fundación Bancaja de Valencia ha promovido una exposición que hemos denominado Pioneros del Diseño en la industria del mueble valenciano 1898-1986. El título de la exposición básicamente tiene que ver con poner en valor lo que se ha hecho antes de los años 80. Todo el mundo sabe que el diseño en Valencia nació con los 80 y tiene que ver con esa cultura que es la de la modernización de España. Pero se desconoce la historia anterior que hizo posible la eclosión del diseño en los 80. Entonces, esta exposición quiere contar el origen de la potencia de la industria del mueble valenciano y del diseño valenciano desde finales del siglo XIX hasta la entrada en el mercado común europeo en el año 86. La exposición se organiza en 3 tiempos: crisis y oportunidad, que es este periodo que va desde la guerra de Cuba hasta la guerra civil y que tiene que ver con un primer intento de modernización; un segundo momento, que es el que va desde finales de los años 50 hasta los años 70, que es la conexión por fin con Europa y con el movimiento internacional de diseño; y un tercer movimiento, que es del año 70 al año 86, que es realmente la eclosión de lo joven, vamos a decirlo así, si puedo decirlo de alguna manera, el triunfo del diseño a partir de una generación de jóvenes inconformistas que conectan, salen a Europa y conectan con Europa. Eso es un poco la estructura de la exposición. Y es una exposición interesante porque hay un recorrido cronológico, se ve la evolución del sector del mueble, sencillamente viendo las piezas que están organizadas cronológicamente. Esta exposición habla de diseñadores y empresas porque necesariamente las dos cosas van juntas. Es una exposición de acciones, de gente que ha hecho cosas. En ese sentido es muy importante entender que el diseño es un ecosistema, que sin empresas no hay diseñadores, sin diseñadores no hay empresas. Creo que esta exposición va a permitir al público en general volver a casa con una mirada diferente sobre los muebles del pasado. Yo creo que todo el mundo va a reconocer cosas. Yo creo que hay 2 aspectos: uno, la sorpresa, y otro, el reconocimiento. La sorpresa de cosas inéditas que no conocían y el reconocimiento de cosas que conocían y que se habían olvidado que formaban parte de nuestro patrimonio cultural.